Perfecto. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenos días. Yo soy Michelle Levien y estoy muy contento de estar con ustedes. De momento tenemos un poquitín de frío, pero yo estoy muy feliz. Bueno, pues esto es La Esposa del César. Bienvenidos. La Esposa del César es el proyecto de Starner para hablar de corrupción de forma sencilla y clara en un idioma que todos podamos manejar. Como siempre tenemos tres secciones, una sección de noticia, una sección de un caso y una sección de tipología. Vamos a platicar primero sobre la sección de noticia. Bueno, en nuestra sección de noticias siempre analizamos las noticias que son relevantes y que tienen que ver con la corrupción. A veces la nota es muy clara, a veces el nexo con la corrupción es muy claro y entonces solamente platicamos sobre su relevancia, a veces no es tan claro y entonces tratamos de encontrar cuál es el vínculo primero y después de platicar por qué es importante. Bien, la nota de hoy trata del índice de percepción de corrupción que Transparencia Internacional publica cada año. Este año ya se publicó el índice correspondiente al 2018 y aquí es relevante dos cosas. En nuestro último episodio platicamos un poco sobre el índice de percepción, pero ahora es relevante profundizar un poquito en el tema. Bien, lo primero que hay que platicar es cómo funciona el índice de percepción de corrupción. Se levantan distintas encuestas a través de Transparencia Internacional o de las filiales de Transparencia Internacional en los distintos lugares del mundo y hablan con los ciudadanos de cada país acerca de cómo perciben a su gobierno, de cómo perciben la corrupción. Por eso se llama de percepción de corrupción. Vale, esto tiene sus matices, no es completamente infalible, es un método relativamente sofisticado, pero no es infalible porque nos habla de cómo la gente piensa que es su gobierno. Es una cuestión de opinión, en cierto modo. Esas opiniones están acotadas, no se acercan con las personas y les dicen, ¿tú qué opinas de tu gobierno? Porque, bueno, esa encuesta jamás terminaría. Les dan ciertas opciones y con base en eso hacen los cálculos. Ahora, otro tema que es muy importante con el índice de percepción de corrupción es que solamente habla de corrupción pública, no se percibe o no se habla de lo que es la corrupción en el sector privado. Entonces, por ejemplo, nos podemos encontrar con que bueno, sí sabemos que a México le fue peor que el año pasado. Tenemos otros países a los que también les está yendo muy, muy mal. Y vamos encontrando ciertas correlaciones. Una cosa que es interesante es que los países mejores calificados son los países nórdicos, los 4 países nórdicos, Nueva Zelanda y, por ejemplo, países como Suiza. Pero es peculiar esto porque hay que tomarlo con ciertas reservas porque el índice de percepción, como les digo, habla de cuestiones públicas. Y entonces, si tenemos que en Suiza se percibe que el gobierno es relativamente íntegro, eso no significa que los suizos en general sean personas íntegras. Tampoco digo que no lo sean, pero sí que hay una correlación muy alta entre cuestiones como de colusión, de lavado de dinero, de secreto bancario y las instituciones financieras de Suiza. Otro problema que vemos, por ejemplo, en los países nórdicos es que muchas organizaciones privadas salen de su país a corromper. Entonces, mientras que los ciudadanos de ese país sienten que el gobierno sí que funciona, al exterior no se mide esa percepción. En estos días se está platicando mucho de bancos de origen nórdico que precisamente tienen cuestiones de lavado de dinero muy graves. Entonces, cada vez que nos platiquen de la calificación que un país saca en el índice de transparencia internacional, no hay que tirarlo a la basura. Hay que saber que es una de las herramientas más sofisticadas que tenemos para pues, intentar medir la corrupción, pero también hay que saber que no es infalible, que solamente habla de la corrupción en el gobierno y que no toca el sector privado. Bueno, vamos a la siguiente sección. Nuestra siguiente sección es la de un caso y en esta sección analizamos un caso de corrupción, sea muy reciente o no, pero que es relevante y que vale la pena, pues al menos estudiar un poquitín. El día de hoy vamos a platicar acerca de la inhabilitación de Odebrecht ante el Grupo de Banco Mundial. Vale, Odebrecht ya sabemos todos la cantidad de escándalos que ha tenido desde que se genera el escándalo del autolavado o del lavallato en Brasil en el 2015 y cómo ha ido evolucionando en todos los países de Sudamérica, de Latinoamérica, de Estados Unidos, en algunos países europeos y bueno, el gran escándalo que ha sido Odebrecht. Perfecto. ¿Qué pasa? Los gobiernos tienen sus herramientas para luchar contra la corrupción. Por ejemplo, en el caso de Odebrecht nos encontramos con que el gobierno de México tiene herramientas que no está usando, el gobierno de Estados Unidos tiene herramientas que sí que está usando y de ahí vienen las multas gigantescas, el gobierno suizo también lo está haciendo. Distintos países toman la misma investigación o indicios de la misma investigación y lo aplican de distinta manera. Pero no nada más los países lo hacen, también las organizaciones internacionales participan de esto. Y un ejemplo muy bueno es el Grupo Banco Mundial. El Grupo de Banco Mundial son 5 integrantes, 5 organizaciones internacionales y su finalidad es combatir la pobreza. Perfecto. El problema es que la forma en la que ellos cumplen con su mandato es, pues no regalan dinero y no funcionan como un banco tradicional en el sentido de que no tienen fines comerciales. Entonces ellos colocan inversiones estratégicas en distintos lugares
con la intención de que esas inversiones generen empleo, generen buenas condiciones sociales y bueno, así a grandes rasgos combatir la pobreza. Como manejan tanto dinero y como los proyectos son tan diversos, tienen que tener su propia división que se llama integridad. Integridad del Banco Mundial es como nuestra Fiscalía Anticorrupción, más o menos así funciona. Y en este lapso, a raíz de todas las investigaciones que Odebrecht ha tenido en distintos lugares del mundo, la División de Integridad del Banco Mundial se puso a investigar a Odebrecht y se dieron cuenta de que, bueno, además de las conductas que ya habían admitido, ellos estaban implicados en cuestiones de colusión y de declaraciones fraudulentas. Esto significa, la versión sencilla de esto es, Odebrecht le dijo al Banco Mundial, yo estoy usando el dinero que tú me das para una cosa y en realidad lo estamos usando para otra, y entre esas cosas para las que nunca, entre esas cosas que nunca declararon estaba pagar sobornos. El resultado es que ahora Odebrecht queda inhabilitado. Inhabilitado tal vez lo han escuchado más en el contexto de las licitaciones públicas. Es algo muy parecido a lo que pasa en el Banco Mundial. Te portas mal y durante cierto tiempo te pongo en mi lista negra. Y en esa lista negra podrás salir en 2, 3 años, 10 años o puedes estar para toda la vida. En este caso es relevante que a Odebrecht la colocan en esta lista negra durante 3 años. Bien, pues vamos a la siguiente sección. La siguiente sección es la de tipologías. Tipologías, como lo platicamos en cada programa, es un modelo o un ejemplo de algo específico. En el caso de la corrupción, nos ayuda a pensarlo en cómo es el truco para cometer un acto de corrupción, cuál es el truco para pagar un soborno, cuál es el truco para traficar con la influencia, qué actos concretos llevamos a cabo para ya cometer la cosa indebida. Perfecto. Bueno, en este caso vamos a platicar, como tocamos el caso de Odebrecht y de su participación con el Grupo Banco Mundial, esa tipología es interesante. La tipología que vamos a platicar es tráfico de información y manipulación de licitaciones. ¿Qué es lo que en este caso hizo la empresa brasileña con el Banco Mundial? Ellos se acercan para las licitaciones que funcionan como en cualquier gobierno. Alguien tiene que decidir, bajo ciertos criterios, a quién le asignan el dinero, a quién le asignan la obra, a quién, etc. En este caso, Odebrecht pide dinero al Banco Mundial para desarrollar un proyecto carretero y de vías de comunicación en Colombia, Sudamérica. Bien, ese dinero el Banco Mundial se lo presta y Odebrecht lo utiliza para la inversión que va a utilizar para hacer la obra. Hasta ahí todo va relativamente normal. Lo que se supo es que Odebrecht estaba pagándole servicios de consultoría a un despacho externo. Y este despacho externo solamente tenía el trabajo de, bueno, en papel, prestar servicios de asesoría, etcétera, etcétera. Ok, en la realidad lo que estaba haciendo es que este despacho tenía nexos con el gobierno de Colombia y con la persona en Colombia que se encargaba de decidir quién era, quién iba a construir la obra. Y esta persona se encargó de cobrarle a Odebrecht mucho dinero para conseguir la información acerca de la licitación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en la realidad Odebrecht se presenta a competir con el resto de las constructoras, pero trae una ventaja indebida. Esa ventaja de saber qué es lo que me van a preguntar. Es un poquito como comprar las respuestas del examen. Yo ya sé qué es lo que me van a preguntar, ya sé qué es lo que tengo que estudiar y ya sé qué es lo que tengo que decir. El tráfico de información por sí solo puede ser un delito, depende de dónde se cometa. En este caso en particular, cuando se utiliza para manipular licitaciones, es un delito en México, es un delito en Colombia, en Estados Unidos, pero de forma específica para el Banco Mundial es una conducta sancionada. Entonces, bueno, de ahí sale la sanción. ¿Cómo se maneja esto? Generalmente buscamos a un tercero. La empresa que va a pagar el soborno, yo soy la empresa que va a pagar el soborno, y buscamos a un tercero que nos pueda conseguir esta información y que nos ayude a manipular la licitación. A ese tercero no le vamos a decir el sobornado o no le vamos a decir el que manipula la información, porque estas cosas parece que no, pero a los corruptos también les da vergüenza usar estas palabras. Entonces le llamamos prestador de servicios, le llamamos consultor, le llamamos tercero beneficiario, de distintas maneras. Vale. Buscamos a este despacho o a esta persona, le damos un montón de dinero, ese dinero puede quedarse con esa persona o puede ir a parar al funcionario público que se encarga de tomar la decisión, pero a cambio de ese dinero no nada más se encarga de pagar el soborno, sino que tiene la obligación, este tercero, de conseguirle la información, de conseguirle las respuestas del examen, de conseguirle la información. Entonces, la forma de limitar esto es haciendo lo que se llaman auditorías de terceros. Las auditorías de terceros, para no entrar en terrenos muy complicados, es básicamente una empresa, antes de contratar a un consultor, de contratar a algún asesor, de contratar a algún despacho, tiene que hacerle ciertas preguntas para tener certeza de que son personas honestas. Y cuando termina el trabajo para el que lo hayan contratado, le tienen que preguntar abiertamente, ¿en algún momento de la vida cometiste un acto de corrupción? ¿Pagaste algún soborno? ¿Alguna cosa de este tipo? No es
que con el solo hecho de preguntarlo las personas mágicamente se vuelven honestas, sino que las empresas, al asegurar que solamente contratan personas honestas o que solo buscan contratar personas honestas, se pueden quitar de esta responsabilidad. Y lo que es interesante es que estas personas que se dedican a dar la consultoría, también los pueden inhabilitar. Entonces, si los encuentran culpables de algún delito de corrupción, pues se quedan sin trabajo y ya nunca vuelven a trabajar. Es más o menos cómo funciona. Bueno, pues esto es todo por hoy. Les doy las gracias por estar con nosotros. Paren la oreja, vamos a seguir subiendo videos y estén atentos, o se pueden hacer la vida mucho más fácil y se pueden sencillamente suscribir. ¿Por qué no? Y bueno, una cosa que es muy importante, acuérdense de que la corrupción siempre se denuncia, pero es bien importante que ustedes se cuiden primero. Solamente se denuncia la corrupción si ustedes están completamente seguros de que no hay un riesgo personal para ustedes o para alguien que sea importante. Si se ponen en peligro, entonces lo mejor es acercarse a alguien que les pueda asesorar sobre cuál es la mejor manera de hacerlo. Si por alguna razón no les queda esto del todo claro y quieren algo de ayuda o alguna consulta con este tema, nos pueden escribir con todo gusto a info@strainer.mx y con mucho gusto les vamos a ayudar en lo que podamos. Nuevamente, yo soy Michel Levien y a nombre mío, a nombre de Strainer, les damos las gracias.